Bien, vamos a retomar porque se cortó la conexión con internet. Bien, entonces, vamos a volver a esta cuestión de que estábamos hablando de la compliance. Es decir, que algo es más complaciente cuando necesitamos muy poca presión para modificar su volumen. Por ejemplo, si hablamos de una pelotita de goma espuma o una pelotita de tenis, ¿sí? Este es el ejemplo que usamos siempre. ¿Cuál es más complaciente? Y la pelotita de goma espuma, porque yo apenas la toque un poquito, va a modificar su tamaño. Mientras que la de tenis, voy a tener que hacer mucha fuerza, y tal vez aún haciendo mucha fuerza no pueda modificarla, no pueda comprimirla, ¿sí? Entonces, hay patologías o situaciones, ¿sí?, en las cuales esta distensibilidad, esta compliance está alterada. ¿Y cuál es fundamentalmente la que más vemos en terapia intensiva? El síndrome de distrés respiratorio, donde hay un compromiso del intersticio que comprime el alveolo, entre otras tantas situaciones. Estamos hablando específicamente del tema de compliance, donde hay lesión alveolar, donde hay caída de surfactante, donde hay menor integridad alveolar, hay rupturas también, hay líquido en el intersticio, es decir, hay varias situaciones, hay inflamación. Todo esto hace que a ese alveolo le cueste mucho el intercambio gaseoso. Primero insuflarse, luego mantenerse insuflado y no colapsarse, y por último hacer intercambio gaseoso. Por eso es que yo les decía que sobre las modificaciones en la compliance el trabajo es más interdisciplinario, es más interdependiente. Mientras que si un paciente tiene aumentada por estas cuestiones que están viendo en pantalla, broncoespasmo, acumulación de secreciones, cuerpo extraño, que muerda el tubo, que se acode, que tenga secreciones también en el tubo endotraqueal, ¿sí?, que el tubo sea muy finito, son cosas sobre las que podemos actuar más rápidamente y con mayor nivel de independencia. Esto en las condiciones en las cuales sepamos lo que tenemos que hacer y detectemos rápidamente el problema, ¿sí? Cuando vean ventilación mecánica, verán qué alarmas hay que setear para entender cambios en la resistencia, cambios en la compliance, qué presiones genera estos cambios, qué es lo que devuelve el ventilador como monitoreo. Pero sí tengan en cuenta que puede pasar que ahí tengamos aumento de la resistencia y caída de la compliance, que tengamos caída de la compliance con menor aumento de la resistencia, o que tengamos un combo de cosas, que esté aumentada la resistencia y haya disminuido la compliance también. Y esto va a dar diferentes grados de gravedad y también diferentes intervenciones desde la modalidad ventilatoria hasta el tratamiento en general del paciente, ¿sí?, el tratamiento sistémico del paciente. Esto solamente es como para que tengan una idea de lo que yo les decía hace un rato, ¿sí? Durante la ventilación pulmonar a volúmenes corrientes, el trabajo respiratorio prácticamente no existe, ¿sí? Ahora, si hay algún tipo de cambio en la resistencia o en la compliance, o el paciente está sobreexigido físicamente, este gasto de energía puede ser devastador, puede ser casi toda la energía del paciente y la oxigenación del paciente pueden estar en juego en relación con esto, con el aumento del trabajo respiratorio. Esa sería la palabra que vamos a utilizar de aquí en más, aumento del trabajo respiratorio. Y ahora vamos a dar 2 o 3 puntas acerca del intercambio gaseoso propiamente dicho, o sea, ya transitamos el control central y periférico de la respiración. Ya hablamos de volúmenes y capacidades. Ya hablamos de la arquitectura y las presiones. Entra y sale, y bueno, ese aire que entra y sale va a llegar a la zona de intercambio gaseoso, que es entre el alveolo y el capilar, y va a depender de determinadas cuestiones. Estas determinadas cuestiones que vamos a tener en cuenta están condicionadas por estos puntos. Primero, el grosor de la membrana. La membrana de intercambio es muy delgada, tan delgada que permite rápidamente la difusión de gases, ¿sí?
Por otro lado, la superficie de intercambio. Siempre decimos que si uno tomara la superficie de la membrana alveolo capilar y la extendiera, tiene aproximadamente el tamaño de una cancha de tenis. Es decir, que hay mucha superficie de intercambio. ¿Sí? El alveolo y el capilar están íntimamente unidos y la red capilar cubre prácticamente todo el alveolo, ¿sí? De manera tal de que se fuerce la superficie de intercambio. Si esto está indemne, el grosor de la membrana no está aumentado, no hay líquido en el medio, no hay ruptura, no hay nada que esté agregado sobre la membrana que pueda hacer más difícil la superficie de intercambio o el pasaje, lo siguiente que tiene suma importancia es el coeficiente de difusión de un gas. ¿Qué significa el coeficiente de difusión de un gas? ¿Cuánta presión se necesita para que este gas difunda de mayor a menor concentración? Y tiene que ver con la velocidad de la difusión también. El dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido que el oxígeno, y la presión de dióxido de carbono que hay en el alveolo no hay un gran gradiente de presiones entre el alveolo y el capilar en relación con el dióxido de carbono, como sí lo hay en relación con el oxígeno. ¿Por qué? Porque la difusión del dióxido de carbono con el ambiente está muy facilitada, considerando que en el ambiente no hay, ¿sí? Y esto tiene que ver con el gradiente de presión, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. ¿Dónde? En el alveolo y en el capilar. El capilar llega con sangre con oxígeno, digamos, con sangre con dióxido de carbono, difunde hacia el alveolo, y desde el alveolo ingresa oxígeno que va a difundir hacia el capilar. ¿Por qué? Por gradiente de presión. O sea que si está indemne la membrana, si la superficie de intercambio es buena, si no hay lesión del parénquima, determina el intercambio gaseoso el gradiente de presión, es decir, la diferencia o el delta P de un lado y otro de la membrana. Y acá lo tenemos en un dibujito más clarito. Fíjense, en el alveolo hay mucha presión de oxígeno en relación con el capilar pulmonar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a difundir desde el alveolo al capilar. Por diferencia de presiones, hay casi más de 60 milímetros de mercurio de diferencia, ¿sí? Mientras que lo que va a pasar es que el dióxido de carbono va a difundir desde el capilar, que tiene más de 40, hacia un alveolo que no tiene dióxido de carbono, prácticamente. Por ende, no necesita demasiado gradiente de presión para difundir rápidamente. Y lo que tienen abajo en la tablita son los coeficientes de difusión, que se usan para calcular cosas a nivel de modelos de fisiología experimental. Uno no anda por la vida usando el coeficiente de difusión del oxígeno, ¿sí? Pero lo que es importante es tener en cuenta que difunde más rápido el dióxido de carbono, por lo tanto es más fácil ventilar que oxigenar. Por otro lado, en una situación de salud, ¿sí? Por otro lado, se necesita menos diferencia, menos gradiente de presión, ¿sí? Porque la sangre viene con una cantidad de dióxido de carbono por arriba de 45 milímetros de mercurio, y en el alveolo prácticamente no hay dióxido de carbono, por ende le resulta fácil difundir hacia el exterior y que lo exhalemos, que lo ventilemos. Y estamos hablando en condiciones de salud, porque sabemos que en condiciones de patología respiratoria o alteraciones del medio interno, esto puede generar muchos problemas. Ahora bien, acá lo que tenemos en nuestro cuadrito no es ni más ni menos que mediciones de sangre en capilar pulmonar, en sangre arterial y en sangre mezclada, ¿sí? ¿Qué significa sangre mezclada? Sabemos que en los capilares es a donde se une la sangre arterial con la sangre venosa, y también, por ley de Starling, va a ir fluyendo la sangre. La sangre que va a ir fluyendo es una sangre mezclada, ¿sí? Entonces, tenemos sangre venosa con oxígeno bajo, sangre en los capilares pulmonares
con un oxígeno elevado, con una presión de oxígeno, cercana a 100 milímetros de mercurio, una zona donde se mezcla un mínimo shunt, una mínima mezcla de sangre venosa y arterial, se produce por la derivación de las diferencias que vimos entre ventilación y perfusión en las áreas del pulmón, en las primeras diapos, y luego en los capilares venosos, nuevamente la sangre vuelve a estar menos oxigenada. Esto es lo que muestra este gráfico. En situaciones de patología, ese efecto shunt puede ser el responsable de que el paciente empeore mucho su oxigenación, que haya mucha mezcla de sangre venosa y arterial, y si hay mucha mezcla de sangre, mucha derivación, mucho efecto shunt, que ahora lo vamos a ver, el paciente puede tener trastornos de la oxigenación bastante severos. Otra de las cosas que tenemos que repasar, y que siempre es una cuestión que genera mucha confusión, es la relación entre la saturación a través de un oxímetro de pulso, un saturómetro, y la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Para saber la presión de oxígeno en sangre arterial hay que hacer un estado ácido-base. Hay que tomar una muestra de sangre arterial, procesarla y decir, esta es la presión de oxígeno que el paciente tiene en sangre arterial. La saturación que nosotros medimos con el saturómetro, que la medimos en porcentaje, no en milímetros de mercurio, es decir, que no estamos midiendo la presión de oxígeno en sangre, sino que estamos midiendo algo que viene en porcentaje. O sea, ya la magnitud cambió. Cambió la magnitud, quiere decir que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de la saturometría, que sabemos que llega al 100%, no se puede tener 101% de saturometría, estamos hablando de cuánta de la hemoglobina circulante está saturada con el oxígeno. ¿Con qué oxígeno? Con ese oxígeno que está en la sangre arterial, ¿sí? Entonces, una cosa es la saturometría y otra cosa es la presión parcial de oxígeno. En situaciones en donde nos encontraríamos en la curva entre los 90 y 100% de saturación, podemos decir, que podemos inferir, que la presión de oxígeno en sangre del paciente es suficiente para saturar toda la hemoglobina que el paciente tiene, o más del 95% de la hemoglobina. Por ende, la oxigenación estaría asegurada. Pero eso lo podemos decir en ese rango. En otros rangos ya no podemos hacer la misma relación. Fíjense, cuando yo tengo una saturación en el saturómetro, en el dedito del paciente de 90, yo tengo una presión de oxígeno en la sangre cercana a 60 milímetros de mercurio. Con 90 de saturación, el paciente está en riesgo de insuficiencia respiratoria, está en riesgo de hipoxemia. Con saturaciones por debajo de 90%, el paciente tiene una presión parcial de oxígeno en sangre arterial cercana a 60 milímetros de mercurio. O sea, está en el límite de la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Por ende, nuestros esfuerzos van a ser para que la saturación de la hemoglobina se acerque más al 100. ¿Cuánto? Y va a depender de la situación de cada paciente. No es lo mismo un sujeto como yo, que estoy hablando en este momento en mi casa, a nivel del mar, respirando oxígeno al 21%, que sature 100% o 95%, que un paciente, o 90%, que un paciente que esté con una fracción inspirada del 60% y sature 90%. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy aportando 3 veces más la oferta de oxígeno que la que estaría respirando si estuviera respirando aire ambiente. Es decir, que lo que tenemos que relacionar en este caso son 3 variables. La saturación de la hemoglobina, es decir, cuánta hemoglobina está efectivamente saturada con oxígeno, idealmente más del 95%. Si está por debajo o cercano a 90, saber que respirando aire ambiente, el paciente tiene una presión parcial de oxígeno cercana al límite inferior que define hipoxemia, insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y relacionar estas 2 variables
con la cantidad de oxígeno que le estoy ofreciendo al paciente por encima del 21%, porque saturar 90% no es lo mismo respirando aire ambiente que con un respirador con oxígeno al 100%. La gravedad del paciente es diferente, el intercambio gaseoso está mucho más comprometido, y ese valor del 90% ya me está hablando de una hipoxemia refractaria, de una situación de hipoxemia sostenida, y la hipoxemia mata las células. Las células viven con oxígeno. Entonces la hipoxemia mata al paciente. Entonces yo tengo que hacer todos mis esfuerzos para detectar rápidamente y monitorear estas variables. ¿Cambió en algo la saturación del paciente cuando yo le ofrezco más oxígeno? ¿Cuánto oxígeno le estoy ofreciendo? ¿Cómo puedo relacionar eso con el mejoramiento o el empeoramiento del intercambio gaseoso? ¿Sí? Acá estamos frente a la curva de disociación de la hemoglobina en situaciones de salud, donde estamos en el percentilo 50 y el paciente o la persona tiene la curva que está en negro, ¿sí? Que sería la curva que vieron recién, donde una vez que la saturación de hemoglobina es del 100%, la curva puede llegar al infinito, es decir, puedo tener una presión parcial de oxígeno mucho mayor de 100 y voy a seguir saturando 100%, ¿sí? Mi problema es cuando estoy por debajo de esto, porque ahí es donde es mucho más difícil interpretar la saturometría en función con poder atribuirle un número en la presión parcial de oxígeno. Lo único que puedo decir es que hay una tendencia a la hipoxemia. Esta hemoglobina no está saturada con oxígeno. ¿Cuándo se puede forzar esta disociación de la hemoglobina? Es decir, que esta hemoglobina ofrezca mayor oxígeno a los tejidos, y en situaciones patológicas. Acá tienen en qué situaciones se cede más oxígeno y en qué situaciones la hemoglobina tiene la dificultad para ofrecerle oxígeno a los tejidos, es decir, desembarazarse de ese oxígeno, que es en última instancia la función de la hemoglobina, transportar el oxígeno a la célula. Pero esto no se utiliza con fines terapéuticos, ¿sí? Yo no puedo hacer que un paciente, no sé, esté en hipo o hipertermia o esté en hipo o hiperpotasemia para mejorarle la extracción de oxígeno de esa hemoglobina, ¿sí? Es solamente describir las situaciones clínicas en las cuales esto puede estar alterado. Corolario, ¿qué es lo que importa? Retener la relación entre fracción inspirada de oxígeno, presión parcial de oxígeno en sangre arterial y saturación de la hemoglobina, que estamos hablando de cosas que se interrelacionan, pero que no son la misma cosa. No podemos suplir la información de una por otra. Podemos inferir algunos datos, ¿sí? Desde la saturometría, que por supuesto es un método no invasivo, no doloroso, no riesgoso, pero que nos permite establecer una tendencia, si el paciente mejora, empeora o está en la misma condición. Y hace un rato estábamos hablando de que no todos los alvéolos son iguales, ni todos los capilares tienen la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, seguimos pensando que cuando ponemos un paciente en ventilación mecánica, pensamos en un pulmón que es todo igual, porque los botoncitos, o las teclitas, o la pantalla del ventilador no me permite seleccionar un poquito más para acá, un poquito más para allá. Y nosotros nos encontramos con esto, que hay unidades que están bien ventiladas y bien perfundidas, que es la que dice normal, que hay unidades que están bien ventiladas, el aire entra y sale bien, pero están mal perfundidas, por lo tanto estamos hablando de un aumento del espacio muerto. ¿Por qué? Porque ese aire, al no hacer intercambio con el capilar pulmonar, al no hacer intercambio con la sangre, el aire así como entra sale, y si el aire así como entra sale, es el aire del espacio muerto. Solo que aquí decimos está aumentado el espacio muerto, ¿se acuerdan? El espacio muerto anatómico, el espacio muerto fisiológico. Y ahí hablamos de que hay una relación de ventilación alta y perfusión baja. ¿Qué quiere decir esto? No me pregunten por qué perfusión es una Q, calculo que porque la P es presión. Pero es algo que nunca en la vida supe. Hay un BQ alto porque hay una gran cantidad de aire que está entrando y saliendo, la cantidad normal del volumen corriente, pero no hace intercambio gaseoso porque no tengo flujo sanguíneo adecuado. Esto es el
espacio muerto, BQ alto. Espacio muerto que no es el espacio muerto anatómico, ¿sí? Efecto Shunt. Fíjense, tengo una buena perfusión, mi capilar pulmonar está bien, mi paciente tiene un buen gasto cardíaco, está normotenso, está normovolémico, pero tengo un alveolo colapsado. No está entrando ni saliendo aire. ¿Hay alveolos colapsados? Sí, el propio peso del pulmón puede colapsar los alveolos en un paciente que hace una semana que está acostado en la zona dorsal. Por eso pronamos pacientes también, entre otras tantas maniobras. Para justamente reexpandir o ayudar a reexpandir esos alveolos colapsados. También puede verse a otras cuestiones, pero el solo peso del pulmón puede provocar un grado de shunt, un grado de colapso. ¿Qué significa el shunt? Significa pasar sin sufrir cambios. Unidad de derivación, unidad de shunt, es lo mismo, ¿sí? El capilar está pasando con su sangre con dióxido de carbono, está toda la hemoglobina dispuesta a recibir el oxígeno, pero al alveolo no le entró el aire. Entonces acá tenemos una relación BQ baja, tenemos una baja ventilación con una perfusión normal. O podemos tener una unidad completamente silenciosa, que no tenga ni perfusión ni ventilación, ¿sí? Esta es el combo de cosas que le están pasando al pulmón. Recuerden que además los alvéolos se comunican entre ellos por poros, es decir, que esto evita, o por lo menos controla la sobredistensión de los alvéolos que están bien ventilados, que tienen alta distensibilidad, evita que se sobrellenen de aire a expensas de que haya uno al lado que tenga cero compliance, cero distensibilidad, como es un alveolo está totalmente pegoteado, totalmente colapsado, ¿sí? Entonces, esto redistribuye el aire entre alveolos relativamente sanos. Ahora, si hay un colapso alveolar masivo, nos vamos a encontrar rápidamente con una caída de la saturación, con una caída de la presión parcial de oxígeno, con una hipoxemia, ¿sí? Porque no hay intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es el efecto espacio muerto o aumento del espacio muerto? Justamente, es lo que estaba diciendo yo en palabras mucho menos elegantes, hay hipoventilación alveolar, es decir, no está saliendo dióxido de carbono, ¿sí? Así como no está entrando oxígeno, no está saliendo dióxido de carbono, es decir, que vamos a tener hipoxemia con hipercapnia, ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos todos hablando de las trombosis, digamos, el tromboembolismo pulmonar masivo, que es todo un pulmón, ¿sí?, que tiene caída de la perfusión, ahí no hay intercambio gaseoso por más que el aire esté entrando, ¿sí? Y cuando nosotros vemos el paciente va a estar hipoxémico e hipercápnico. El efecto Shunt, por ejemplo, ¿sí?, es diferente, porque acá lo que está pasando, ¿sí?, lo que está pasando en el efecto Shunt es que no hay intercambio gaseoso, no porque no haya un capilar dispuesto a recibir el oxígeno, sino porque el alveolo es el que no está bien expandido. Entonces, cuando nosotros les ofrecemos a estos pacientes más oxígeno, en el efecto Shunt les ofrecemos aumentar la fracción inspirada de oxígeno al 100 o a más del 21%, mejora la hipoxemia. ¿Por qué? Porque le estamos ofreciendo más a aquellos alveolos que están ventilados, no porque corrijamos el colapso. El colapso alveolar se debe corregir de otra manera. La atelectasia se corrige con maniobras kinésicas, no se corrige dándole oxígeno al paciente, se puede corregir con presión positiva, con maniobras kinésicas. Pero el efecto Shunt, cuando le damos oxígeno y el paciente mejora su hipoxemia, es porque le estamos ofreciendo a los alvéolos que están con alta distensibilidad, con una compliance normal, están recibiendo la misma cantidad de aire que reciben siempre, pero con mucha más concentración de oxígeno. En cambio, en el espacio muerto, por más que yo lo haga, el problema va a estar en que no va a haber un capilar dispuesto a recibir ese oxígeno. Entonces, para hablar de insuficiencia respiratoria, podemos hablar de dos tipos.
en la que está comprometida la oxigenación y en la que está comprometida la salida de dióxido de carbono, la ventilación, ¿sí? Una tiene que ver con la insuficiencia pulmonar y la otra tiene mucho que ver con la falla de bomba. Esto no quiere decir que en el caso, por ejemplo, del EPOC, no tenga que ver con la ruptura y cicatrización que produce el enfisema, ¿sí? O con el broncoespasmo. Estamos hablando de líneas generales, ¿sí? En el caso del EPOC hay hipercapnia y hay hipoxemia también. Pero para resumirlo así como en dos grandes grupos que van a recibir tratamientos diferentes, ¿sí? Podemos hablar de insuficiencia respiratoria con marcada hipoxemia por insuficiencia pulmonar, o podemos hablar a veces de insuficiencia respiratoria con más marcada hipercapnia en relación con la fatiga muscular o la falla de la bomba respiratoria. Volviendo al punto de lo que estábamos hablando antes, que hablamos de insuficiencia respiratoria cuando estamos frente a una presión parcial de oxígeno por debajo de 60, entre 80 y 60 estamos en zona de riesgo, ¿sí? Y estamos hablando de un aumento del dióxido de carbono por arriba de 60, ¿sí? Sostenido, porque un paciente puede tener un ratito de aumento del dióxido de carbono porque comió hidratos de carbono, porque está haciendo ejercicio y está fatigando su musculatura, está generando dióxido de carbono por su metabolismo basal. Ahora, eso no lo va a llevar a la insuficiencia respiratoria hipercápnica, porque va a aumentar la ventilación alveolar, va a aumentar el volumen minuto respiratorio. Por eso cuando hacemos ejercicio respiramos más rápido. ¿Para qué? ¿Para oxigenar mejor? No, porque seguimos recibiendo al 21%. Cuando hacemos ejercicio respiramos más rápido para poder lavar dióxido de carbono al ambiente, aumentar la ventilación. La oxigenación sigue siendo la misma, porque yo no me puse una mascarita con oxígeno para hacer gimnasia, sino que lo que estoy haciendo es, mi trabajo muscular está generando mayor cantidad de dióxido de carbono, entonces tengo que ventilarlo al exterior. La hipoxemia puede deberse a un montón de causas. Acá hay algunos, ¿sí?, de aquellos. Este trabajo de la acta colombiana de cuidado intensivo es muy interesante porque es muy gráfico. Para que haya insuficiencia respiratoria puramente hipoxémica, tiene que haber un desajuste entre la ventilación-perfusión, como dijimos, todo lo que tiene que ver con el efecto shunt, ¿sí? O derivación. Shunt y derivación, ¿se acuerdan que dijimos lo mismo? Unidad de shunt, unidad de derivación. Que haya caído la presión atmosférica de oxígeno, por ejemplo, que estemos, como vieron los jugadores de fútbol que van a jugar a la montaña y dicen que perdieron el partido porque se desacondicionaron físicamente a la presión de oxígeno. Recuerden que nosotros respiramos al 21% de 760 milímetros de mercurio. Si nosotros vamos a Bolivia, a Cochabamba, ahí la presión atmosférica es menor, por lo tanto, tenemos menor presión de oxígeno. Sigue siendo el 21%, pero ahora es el 21% de 500 y pico versus el 21% de 760. Ergo, caminamos media cuadra y nos falta el aire. Se los puedo asegurar. Pero eso también pasa en las cabinas de vuelo, que no se presurizan a 760 milímetros de mercurio, se presurizan a menos. Entonces, en las cabinas de vuelo, por más que estemos cómodamente sentados, si nos pusiéramos a hacer ejercicio, a consumir oxígeno, tendríamos cierto grado de hipoxemia, ¿sí? Puede haber alteraciones de la difusión, como les dije, engrosamiento de la membrana, edema agudo de pulmón, cardiogénico, no cardiogénico, distrés, enfermedad intersticial pulmonar, ¿sí? O puede haber hipoventilación central, que fue la primera que hablamos, alteraciones en el drive, como yo les puse el ejemplo de sobredosis de opiáceos. El paciente va a tener una frecuencia respiratoria menor, una amplitud de la respiración menor, porque esto va a tener que ver con la depresión del centro respiratorio y no con el parénquima pulmonar propiamente dicho, que puede estar absolutamente sano. ¿Qué pasa con la insuficiencia respiratoria hipercápnica? Bueno, puede pasar que falle el drive, que tengamos una frecuencia respiratoria de 8 ciclos por minuto y eso no alcance. A pesar de que se esté acumulando dióxido de carbono, si hay una falla en la lectura, en el sensado de este aumento del dióxido de carbono, el paciente va a estar hipercápnico, acidótico y no va a incrementar la frecuencia respiratoria.
Falla de bomba del músculo respiratorio. Y acá hay mucho para decir con esto. Hay mucho para decir, que tiene que ver con cuánto tiempo está el paciente con aumento del trabajo respiratorio, taquipneico, con dificultad respiratoria, con sed de aire, y se dilatan los tiempos para tomar decisiones. Cuanto más tiempo pase el paciente en estas condiciones, mayor riesgo de falla de bomba respiratoria. Ustedes tienen un paciente que ingresa por la guardia con una crisis asmática severa, ¿sí? Respirando 40 veces por minuto, con aumento del trabajo respiratorio, con uso de músculos accesorios, con dificultad para respirar, elevación de los hombros, habla entrecortada, inclusive aleteo nasal, retracción costal, todo lo que tiene que ver con esta dificultad para ingresar el aire, o para exhalar el aire que tiene un paciente con un broncoespasmo. Y ustedes ven que de golpe empieza a respirar más tranquilo, más grave está, porque está fallando la bomba. Es decir, que es una alerta importante la taquipnea y el aumento del trabajo respiratorio. ¿Por qué? Porque el paciente se va a agotar, y se va a agotar delante de nuestros ojos, y va a entrar en apnea delante de nuestros ojos también. Y luego del paro respiratorio va a tener el paro cardíaco. ¿Sí? Entonces, esto puede deberse a muchas cuestiones. Puede deberse a cuestiones obstructivas o también a que aumente mucho la resistencia, tanto de la vía aérea como de, digamos, todo el sistema respiratorio entero. Pero fundamentalmente esta falla tiene mucho que ver con un aumento de la resistencia en la vía aérea. Y sobre eso hay mucho para trabajar, tanto ventilación invasiva como no invasiva. Lo próximo que vamos a ver, que va a ser ventilación no invasiva y cánula de alto flujo, ahí vamos a ver por qué la primera indicación que tuvo la ventilación no invasiva fue la insuficiencia respiratoria hipercápnica. Luego se trasladó a la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Y vamos a ver por qué mecanismo mejora la hipercapnia de un paciente en la ventilación no invasiva, en la ventilación a presión positiva, sin el agregado de oxígeno, solo con la presión en sí misma. Acá tienen todas las causas posibles de la falla de bomba muscular: procesos agudos y crónicos, hipoxipercapnia, el estrés oxidativo que se produce directamente sobre la fibra, factores hormonales, antecedentes del paciente, la edad, enfermedades neuromusculares, ¿sí? Enfermedades del sistema nervioso central o periférico, que pueden actuar sobre los sensores, sobre los efectores, sobre la unión de la placa neuromuscular, la desnutrición. Es decir, hay cierto grado de sedentarismo, el paciente que permanece mucho tiempo en terapia intensiva, en cama, que produce lesión de la fibra muscular, lesión del sarcolema de la fibra muscular, la debilidad asociada al paciente crítico, ¿sí? Después de un mes de tenerlo ventilado, queremos que respire como si acá no hubiera pasado nada, ¿sí? Pero durante todo ese tiempo, ese diafragma sufrió un deterioro de su masa muscular y de su fibra muscular. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener en mente cuando estamos recibiendo un paciente respirando en forma espontánea, para evitar que se fatiguen esos músculos. Y cuando tenemos un paciente en ventilación mecánica, para evitar, o por lo menos para tener en mente que lo más rápido que se pueda hay que sacarlo de la ventilación mecánica, para evitar justamente esta atrofia muscular o esta debilidad del paciente crítico, ¿sí? Llamada antiguamente miopatía del paciente crítico. Acá tienen un cuadrito que me pareció súper interesante también, donde hay situaciones en las cuales se produce la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? ¿Y por qué mecanismos? El paciente puede estar hipoxémico, hipercápnico, ¿sí? ¿En qué situaciones? Situaciones perioperatorias, situaciones de shock, cómo se produce la relación entre los antecedentes, la enfermedad pulmonar propiamente dicha, la enfermedad de la vía aérea, y la relación corazón-pulmón y el resto de los órganos, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, con un síndrome ascítico edematoso, ¿sí? Con una ascitis abdominal muy grande, por ejemplo, va a tener el diafragma a la altura de las amígdalas. ¿Cómo va a ser ese diafragma para descender si desde abajo lo está presionando líquido? Eso va a generar una hipoventilación de tipo restrictiva. ¿Restrictiva por qué? Porque el tamaño del pulmón no va a poder aumentar. Vamos a necesitar mucha presión para que cambie su volumen. Entonces está cayendo la compliance. Estas son el tipo de razonamiento
que ustedes van a ir adquiriendo a partir de que vayan avanzando en aprender sobre el cuidado crítico, en ver pacientes. Ninguna teoría de todo lo que les podamos explicar con una diapositiva en una computadora se parece ni un poquito a la capacidad de estudiar y volver a mirar al paciente, estudiar y volver a mirar al paciente, y hacerse las preguntas al lado de la cama del paciente, ¿sí? Y a esto le sumamos todo lo que van a aprender de monitoreo. Bueno, yo de acá no los veo, me gustaría estar viéndolos como como en la foto de esta película, que por otra parte es una película tan linda que por eso la puse, y les agradezco un montón que estén prestándole sus oídos y ojos a esta charla. Les mando un enorme saludo desde Buenos Aires a todos allá en Tucumán, un cariño grande, y bueno, ya nos estaremos viendo en algún momento, ojalá.